Hola, bienvenidos y bienvenidas a este último video de la clase de lenguaje y creación. Hoy vamos a hablar acerca de los modificadores, que es la parte que nos falta. Estuvimos hablando de la puntuación y de la estructura de las oraciones, después de los verbos, que quedamos que son las acciones que mueven no solo al sujeto, sino como al mundo. Y ahora vamos a hablar acerca de los adjetivos y los adverbios, que son los que se encargan de darnos esas particularidades de los sujetos y los verbos dentro de las oraciones y dentro de las historias en general. Entonces, bueno, vamos a comenzar por responder esta pregunta y es, ¿qué es un adjetivo? Según Gonzalo Martín Vivaldi, el adjetivo es la parte variable de la oración que acompaña al sustantivo y expresa una cualidad del mismo y concuerda en él en género y número. Puede ser especificativo, monta en el caballo blanco, cuando delimita o concreta la cualidad, o explicativo, cuando la indica solamente, monta en un caballo blanco. Entonces, como van a ver ustedes en estas definiciones y en estas explicaciones acerca de los adjetivos, los matices que nos permiten comprenderlos mejor o comprender como la variedad de tipos de adjetivos que tenemos está en estas formas de clasificarlos. Acá tenemos especificativo y explicativo, que pues como sus nombres lo indican, se refieren a cuando el adjetivo lo que hace es especificar cuál de todos los que hay, el caballo blanco, está asumiendo que hay un montón de caballos, de esos caballos uno es blanco, y entonces cuando decimos monta en el caballo blanco, el oyente o el lector va a saber a qué caballo específicamente nos referimos. En cambio, en los adjetivos explicativos, indica solamente un caballo blanco. No necesitamos saber cuál específicamente es, sino está explicando ciertas cualidades de ese caballo o pues de ese sustantivo. Ahora, vamos a ver esto con más detalle, y es que los adjetivos expresan la cualidad del sustantivo de distintas formas. En grado positivo, es decir, cuando simplemente está afirmando algo del sustantivo. Mi caballo es blanco. Comparativo de igualdad, tan blanco como el tuyo. Comparativo de inferioridad, menos blanco que el tuyo. Comparativo de superioridad, más blanco que el tuyo. Superlativo relativo, es muy blanco, blanquísimo. Y superlativo absoluto, el más blanco de todos. Entonces, en todos estos casos, lo que hay es, digamos, la misma cualidad, en cierto sentido, la blancura, pero las formas en las que se refiere, las formas en las que usamos ese adjetivo es para expresar relaciones con otros objetos. Entonces, fíjense que no se trata simplemente de decir el caballo es blanco y entonces blanco es el adjetivo y es todo lo que nos puede dar ese adjetivo, como el color del que está hecho, ¿no? El color, como el color que tiene, sino que nos permite entender esa cualidad de la blancura en comparación con otros objetos o con otras cualidades. Entonces, por ejemplo, mi caballo es tan blanco como el tuyo. Ahí lo que está comparando es dos caballos, la cualidad de blancura entre esos dos. Menos blanco, lo que está comparando es el matiz del color. Mi caballo es muy blanco o es blanquísimo. Ahí no hay un referente. El más blanco de todos es superlativo. No hay nada más que sea más blanco o ningún caballo que sea más blanco que esto. La idea de pensar esto es que cuando usamos un adjetivo, normalmente es porque
nosotros estamos imaginando, digamos, cuando lo utilizamos para la creación literaria, es que estamos imaginando una cualidad de ese sustantivo, de ese personaje, muchas veces, pero no siempre. Estamos imaginando una cualidad y esa cualidad le agregamos, o sea, la expresamos en la forma de un adjetivo. Pero muchas veces nos quedamos con la forma más simple, que es blanco, pero lo que hay que tener en cuenta es que esa blancura nos puede dar mucha más información en tanto que la pensamos en relación con otros objetos dentro de la misma diégesis del relato o como dentro del mundo, por decirlo de alguna forma. Ahora, existen dos tipos de adjetivos. Por un lado, tenemos a los adjetivos determinativos y por otro lado tenemos a los adjetivos calificativos. Los adjetivos en los que normalmente pensamos, cuando pensamos en adjetivos, como blanco, del que hablamos ahorita, es un adjetivo calificativo. Blanco, veloz, bonito, no sé, todos los adjetivos que normalmente, eso, si nosotros nos piden hacer una lista de adjetivos, el tipo de adjetivos que escribiremos en la mayoría de los casos serán adjetivos calificativos. Pero existen otros tipos de adjetivos que son los determinativos. Y entonces, ¿cuáles son estos adjetivos? Podemos verlos de manera más detallada acá. Entonces, son los determinados, el, la, los, demostrativos, este, aquel, posesivos, mío, numerales, pues posesivos, mío, tuyo, nuestro, numerales, primero, segundo, indefinidos, algún, ningún, cualquier, relativos, que, el cual, quién, cuya. Si ustedes recuerdan, estos están también, más bien, habíamos hablado de otras palabras, de otra categoría en la que también aparecían estas palabras. ¿Y recuerdan cuál es? Es la de los pronombres. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del mundo de la gramática, cada palabra tiene diferentes maneras de nombrarla según su función, según las funciones que cumple dentro de la oración y según como podríamos decirlo, como que su composición. Entonces, no quiere decir que sean dos cosas distintas, sino que estas palabras que en cierto contexto nos referimos a ellas como pronombres, cuando estamos hablando de modificadores dentro de la oración, cumplen con funciones de adjetivos. Y ahora vamos a ver un poco más por qué. Recuerden que era lo que decíamos al principio. Los adjetivos, de lo que se trata es de calificar a esos sustantivos. Es una parte variable de la oración que califica a los sustantivos. ¿Y en qué consiste esa calificación? No solo en decir que si son blancos y si son bonitos, sino de, sobre todo, especificar a qué nos estamos refiriendo. Entonces, cuando hablamos de el, la, mi, tú, aquel, un, algún, el cual, lo que estamos haciendo es acotar de todos los caballos, de todos los computadores, de todos los personajes, de todos los hombres, de todas las mujeres, de todos los, cualquiera que sea el sustantivo que estamos utilizando, del grupo enorme o infinito en algunos casos de elementos particulares que componen a ese grupo de hombres, computadores, caballos. Estamos hablando de alguno en particular. Y no solo estamos acotando, sino que estamos hablando de ciertas características de ese sujeto. Entonces, lo que hacen es lo que hacen los adjetivos es hablarnos de las cualidades, pero piénsenlo así, no para adornarlos, sino para delimitarlos, para decir, estoy hablando de este sujeto, de estas particularidades de este sujeto.
De alguna manera, los adjetivos no son algo que anteceda a la existencia del sustantivo, sino que, de nuevo, dentro de la creación literaria, piensen que los adjetivos hacen parte de como la ontología de ese sustantivo. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros imaginamos un personaje y empezamos de, ok, es una mujer y entonces tiene el cabello largo y después tiene como una talla pequeña o es como voluptuosa. Si empezamos a sumarle características, entonces vamos construyendo un personaje sobre la marcha en el cual los adjetivos van a tener como una función accesoria. En cambio, si nosotros pensamos un personaje, y lo hablo en el caso del personaje porque me parece que es un poco más claro, pero la idea es que esto funciona para todos los sustantivos y los adjetivos que utilizamos. Si lo pensamos como que desde el principio ese personaje tiene ciertas características, lo que nosotros vamos a hacer es buscar el adjetivo que mejor funcione para dar cuenta de esas características y no vamos a construirlo a punta de adjetivos, que esa es una cosa, digamos, es un error habitual y más que un error, creo que podríamos pensarlo como un estilo de escritura particular que, como un montón de los que hemos visto acá, ya no se usa. Si ustedes van a cualquier novela del siglo XIX, verán las descripciones de los personajes y normalmente son párrafos o páginas enteras en las que se describe, por ejemplo, a María. Entonces, María era una niña, muchacha, señorita, de tales características y entonces empieza la descripción como toda la lista larga de características físicas, el color del cabello, el color de los ojos, el color de la piel y después van las características morales y entonces que si era buena y que si era recatada y que si era no sé. Esas descripciones en los personajes se llaman descripciones de bloque y ustedes por las lecturas más contemporáneas que han hecho se darán cuenta que no son muy habituales las descripciones de bloque. Lo que ahora se utiliza más para la construcción, para la descripción de los personajes, es que las acciones vayan describiendo, vayan sirviendo para describir a las características tanto físicas como morales de los personajes. Entonces, volviendo al uso particular de los adjetivos, la idea no es como un documento o un cuadro en blanco al que le vamos sumando adjetivos, sino un personaje, un sustantivo, un sujeto que de alguna manera ya existe dentro de nuestra imaginación, dentro de nuestra cabeza, y los adjetivos van a ir, uno va a ir encontrando los adjetivos que mejor describan a esas características en las que ya pensamos y no al revés, como simplemente de ir sumando. Bueno, entonces, eso tanto con los adjetivos calificativos como con los adjetivos determinativos. La idea de esto, entonces, es que, vemos acá, ¿para qué sirven? Era lo que estábamos hablando ahorita. Sirven para delimitar, para decir cuál de todos los que hay en el mundo, de todas las mujeres, de todos los computadores, de todos los caballos, de cuál estamos hablando. Esto también es importante a la hora de pensar en el uso que hacemos de los adjetivos, que es que los adjetivos calificativos no sirven para adornar. Eso creo que es algo que todos tenemos muy claro, como la idea de el adjetivo no es ponerle moñitos a algo, no es como hacerlo más vistoso o más atractivo, sino que el adjetivo es delimitar de todo el universo de mujeres, personajes que hay en el mundo, de todo el universo de animales, personajes que hay en el mundo, cuál es él o la que aparece en mi historia, de cuál estoy hablando. E insisto, fíjense que eso implica ya
como una relación distinta, no se va construyendo en la marcha a partir de o a punta de adjetivos, sino que esos adjetivos son precisos para dar cuenta de un ser, un personaje, un sustantivo que de alguna manera ya existe en el mundo. Entonces, la diferencia, no la diferencia, sino más bien como los usos de estos adjetivos, para pensar en eso, me gustó esta frase también de Martín Vivaldi, que dice que no califica más un adjetivo calificativo como blanco a un objeto, ni lo determina menos que un adjetivo determinativo como aquel. Es decir, no hay que subestimar el poder de los determinativos y simplemente pensar que los adjetivos que importan son los que califican. Los que determinan este y no aquel, esos son igual de importantes porque nos sirven para lo mismo, en últimas, que es delimitar de quién estamos hablando, quién es esa persona o ese personaje y qué lo hace singular, qué lo hace especial y distinto a otros personajes, otras personas en el mundo. Vuelvo a la idea de que esto que les estoy diciendo funciona de manera particular para los personajes, pero no únicamente. La idea es que ustedes piensen en los adjetivos, en el uso del adjetivo en relación con el sustantivo al que está calificando de la misma manera. No una manera de ponerle moñitos o de adornarlo o de aderezarlo, sino de encontrar con la particularidad de cómo describimos cada uno de esos sustantivos. ¿Listo? Bueno, ahora pasamos a algunos consejos, porque más que reglas son consejos o algunas ideas que hay que tener presentes acerca del uso de los adjetivos. Entonces, bueno, lo primero es la concordancia. Cuando hay, ahí justamente no hay concordancia, disculparán ustedes. Cuando hay un adjetivo para varios sustantivos, lo que predomina en el uso es que el adjetivo sea en plural. Por ejemplo, geografía e historia americanas. Pero también se puede decir en singular, geografía e historia americana. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos casos? Que si yo digo geografía e historia americanas, a fuerzas mi lector va a saber que tanto la geografía como la historia son americanas. En el caso de utilizar el adjetivo en singular, geografía e historia americana, lo que ocurre ahí es que podría ser que la geografía fuera de cualquier otro lado y únicamente la historia es la americana. O también podría ser que ambas son americanas. Digamos, ahí, en el caso de elegir el adjetivo en singular, tenemos que estar conscientes de que es posible la ambigüedad. Entonces, si lo que queremos es definitivamente evitar evitar la ambigüedad, entonces tendremos que optar por la primera opción. Ahora, eso es la concordancia de número. En cuanto a la concordancia de género, la regla tradicional, como un montón de reglas del español, dice que cuando los sustantivos son de distinto género, lo que se emplea es el masculino, porque se asume que el masculino es universal. Podemos tener esta discusión después, si les parece, pero el problema de esto es que cada vez se hace más evidente porque los grupos que no hacen parte de ese núcleo aparentemente universal, es decir, el hombre blanco heterosexual europeo, están reclamando como decir, bueno, cuando dicen niños o cuando dicen todos los hombres, pues yo no necesariamente me siento aludida. Entonces, ¿qué ocurre eso? Eso no solo es un asunto social, sino que también es un asunto social arraigado o como estrechamente ligado al lenguaje. Y ustedes como creadores tienen que tener esas cosas también en mente.
sea lo que sea que decidan hacer, pero tienen que estar conscientes de que existe esto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que la regla tradicional, la regla como lo más ortodoxo, dice que no importa, adjetivo, si los sustantivos son de distinto género, con que haya uno, como en el momento de referirse a las personas, como 5 mujeres, un hombre, hablamos en masculino. De la misma manera, cuando tenemos sustantivos de diverso género, lo que se emplea es el masculino, según la regla tradicional. Pero lo que se usa ahora más a menudo es que si uno de los sustantivos es femenino, el género del adjetivo será el que se encuentre en mayor proximidad al adjetivo. Es decir, claveles y rosas rojas, porque rosas es femenino y entonces el adjetivo que califica a ambas flores, el que está más cerca del último sustantivo, que es el que está en femenino. Pero si decimos rosas y claveles, entonces el adjetivo será en masculino porque claveles es masculino. ¿Listo? Entonces, hablamos de concordancia de número y de género, pero es importante recordar estas particularidades. Ahora, en la colocación. En español, el adjetivo antepuesto al sustantivo atrae la atención sobre la cualidad a que dicho adjetivo se refiere. Bello paisaje. Si yo digo bello paisaje, es decir, con el adjetivo antes que el sustantivo, estoy poniendo más atención en el adjetivo. El adjetivo pospuesto es el que nos dice cómo es el objeto para distinguirlo de otros. Caballo negro y caballo blanco. Y bueno, este ejemplo que seguramente estarán familiarizados ustedes, que es que hay algunos casos en los que varía según la colocación. No es lo mismo un hombre pobre que un pobre hombre. Esto no ocurre, esto claro que no es universal, ni es una regla inquebrantable, que si lo ponemos antes quiere decir una cosa y si lo ponemos después quiere decir otra, sino que es una cosa de matiz. Entonces, ustedes piensen, y no solo de matiz, sino que también está relacionado con como el lenguaje de la época. Entonces, hay ciertos adjetivos que si los anteponemos nos suenan raros, hay ciertos adjetivos que si los ponemos después suena como más, nos suena más familiar, o a lo mejor resulta que nos suena como demasiado familiar. Y entonces por eso decidimos anteponer. Entonces, cuando estamos pensando en los adjetivos en el mundo de la creación literaria, tenemos que pensar en el ritmo, tenemos que pensar en el sonido de las palabras, pero también si estamos dudosos podemos recurrir a estas como guías o a estos matices de significado, entre los cuales decir su comportamiento ha sido bueno o ha tenido un buen comportamiento, tienen como sus ligeras diferencias. Les cuento como un ejemplo no literario de esto. Hace unas semanas cambiaron a uno de los vigilantes en el edificio donde vivo y publicaron como una carta en el ascensor avisando de esto, y entonces hablaba de cómo esta nueva persona había trabajado mucho tiempo en la compañía y entonces decía como su desempeño ha sido bueno. Si hubiera dicho ha tenido un buen desempeño, ahí estamos como ante el caso que describe Martín Vivaldi. Y además eso se va a ligar con lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva acerca de los tipos de adjetivos. No los tipos, pero bueno, ahorita van a ver. Que si hubiera dicho buen desempeño, el foco estaría sobre buen, entonces sería un desempeño adecuado, o sea, un desempeño es bueno. Pero su desempeño ha sido bueno. Bueno no es un adjetivo suficientemente específico, suficientemente bueno, si valga la redundancia,
para que sea suficiente para distinguirlo de otros. ¿Sí me explico? Si yo digo buen desempeño, entonces estoy diciendo que de todos los desempeños posibles, el de esta persona fue bueno. En cambio, si digo su desempeño ha sido bueno, ahí el lector se queda deseando un poco con un adjetivo que describa ese desempeño de una forma más satisfactoria. Yo cuando leí eso, pues como profesora de lenguaje y creación, lo primero que pensé fue en usarlo como ejemplo para esta clase, pero en que justamente sin de ninguna manera demeritar el trabajo de esta persona, sino más bien pensando en la elección de palabras, hace que lo que le transmite a el lector o a esta lectora en particular era como, esa no es la mejor manera de describir el trabajo de una persona. Insisto, no tiene nada que ver con el trabajo, sino cómo estamos describiendo ese trabajo, que en últimas es lo que hacen los adjetivos. Bueno, entonces, ahora pasamos a esta siguiente parte del uso, y entonces, como recomendaciones, tenemos que hay que evitar la aglomeración de sustantivos a como de lugar. El escritor español Azorín decía que si un sustantivo necesita de un adjetivo, no lo carguemos con dos. El emparejamiento de adjetivos indica esterilidad de pensamiento. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y es que, para empezar, no todos los sustantivos necesitan adjetivos, al menos no adjetivos calificativos. La fuerza de un personaje no está necesariamente en los adjetivos calificativos que lo acompañan o que lo modifican, igual para un personaje que para cualquier sustantivo. Pero si vamos a utilizar un adjetivo, no usemos dos. O pensemos, ¿por qué queremos usar dos? A lo mejor, y eso podemos pensarlo para la reescritura, a lo mejor la acumulación de adjetivos puede utilizarse como una estrategia particular, pero entonces tendrá que notarse que la idea es esa, como la acumulación excesiva, el desborde de alguna manera de adjetivos. Pero si no ese es el caso, tenemos un adjetivo, no siempre es necesario, pero tal vez en este caso sí lo sea, pero dos, tres, ¿por qué estamos como sumando y sumando adjetivos? Ahora, está otra parte, el abuso de los adjetivos. Kaiser dice que hay tres tipos de adjetivos: caracterizados y objetivos, vertiente escarpada, mesa redonda, es decir, caracterizan y objetivizan, delimitan de todas las vertientes y de todas las mesas cómo son específicamente estas que tenemos al frente. Afectivo, palabras aladas. Ahí no está describiendo de una forma particular, de una forma, digamos eso, objetiva, no está dando unas características, unas cualidades que los distinguen en términos objetivos de otros objetos, otros sujetos del mundo, sino que los está caracterizando de una forma que establece un vínculo entre quien habla y ese objeto. Podríamos pensar que muchos de los adjetivos utilizados en la creación literaria van de este lado, que no son adjetivos que simplemente se encargan de delimitar en términos concretos las características de los objetos, sino que establecen esa relación, ese vínculo emocional, podríamos decirlo de alguna forma. Y está este otro tipo de adjetivos, que es el que se usa o los que se usan como fórmula. ¿Cuántas veces no han escuchado ustedes hondo valle, ancho mar, como sobre todo los que se utilizan para describir a la naturaleza, el cielo o incluso como las emociones? Muchas veces el repertorio de adjetivos para dar cuenta de estas es muy, muy limitado.
Entonces, cuando nosotros vayamos a utilizar un adjetivo para caracterizar alguno de estos elementos, hay que pensar, no siempre, más bien, no solo cuando hablamos de la naturaleza o las emociones, pero particularmente cuando hablamos de naturaleza o emociones, hay que pensar si esos adjetivos están siendo empleados para hablar de manera objetiva, para hablar de manera afectiva o simplemente como fórmula. Muchas veces los clichés y las fórmulas más que nos suena a algo ya dicho, justamente eso, como un cliché. Muchas veces lo que hace que un cliché nos suene a cliché es el adjetivo. Entonces, si ustedes se encuentran con una construcción dentro de sus textos que les parece como que eso ya fue dicho, fíjense en los adjetivos. Muchas veces la manera en la que estamos como caracterizando, estamos utilizando los adjetivos, es la que le da este tono como de algo ya antes dicho, ¿no? Además, tenemos a los adjetivos inexpresivos, que estos sobre todo se utilizan mucho en el medio académico, pero no solamente. Y es que son términos vacíos que se pueden utilizar para cualquier cosa y que no dicen nada nuevo. Interesante es un adjetivo que yo me confieso que lo utilizo un montón y a veces trato como de justificarlo en mi cabeza como no, pero en este caso no es que estoy diciendo que esta propuesta literaria sea interesante de una forma como vacía, sino porque efectivamente hay algo que despierta mi interés. Entonces, bueno, trato de evitarlo, pero hay momentos en los que ese es el preciso, que lo que hace es justamente despertar mi interés. Pero es importante que ustedes estén conscientes de la existencia de adjetivos vacíos, que se fijen a ver si los que ustedes están utilizando efectivamente dan en el clavo, son, como hemos dicho, objetivos o afectivos, lo que los hace pertinentes, o si simplemente son adjetivos vacíos. Como decía Huidobro, el adjetivo cuando no da vida mata. Y esto es algo también que quiero que ustedes tengan muy presente, que así como pueden contribuir a la riqueza de un texto a través de la construcción de un personaje, de una situación, hay que tener mucho cuidado con el uso de todas las palabras, pero hay que tener mucho cuidado con el uso de los adjetivos, porque cuando no están bien empleados o cuando no son los adjetivos más pertinentes, tenemos esto como cosas vacías, expresiones como fórmulas o clichés, y en últimas lo que termina haciendo eso, lo que le termina haciendo eso al texto, como dice Huidobro, es matar. Es decir, son una fuente de vida para los textos, pero también pueden ser la condena de los textos. Entonces hay que tener en cuenta esto al momento de emplearlos. Ahora, los adverbios. ¿Qué es un adverbio? La definición habitual que nosotros tenemos de adverbios es que son los que modifican al verbo. Y me parece, la primera sesión habíamos adelantado un poco que si bien los adjetivos modifican a los verbos, no únicamente. Los adverbios modifican a los verbos, a los adjetivos, por ejemplo, terriblemente oscuro, o a otros adverbios. Luchaba muy bien. En terriblemente oscuro, oscuro es el adjetivo, la noche terriblemente oscura, la noche es el sustantivo, oscura es el adjetivo que está calificando cómo es la noche, pero terriblemente lo que está haciendo es calificar al adjetivo, calificar oscuro. ¿Qué tan oscuro o cómo es esa oscuridad? Terrible. Y luchaba muy bien. Tenemos muy, que es el adverbio, y bien,
que es también el adverbio. Bien está calificando cómo luchaba, cómo era esa lucha, era bien, pero muy está calificando a su vez a ese bien. ¿Listo? Entonces, según su significado, los adverbios se distinguen en adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. Entonces, acá tenemos este listado de algunos de los adverbios principales de esto. Perdón, ahí está. Entonces, adverbios de lugar: aquí, ahí, allí, cerca, lejos, arriba, abajo, delante, detrás, alrededor, encima, debajo, dentro, fuera. De tiempo: antes, ahora, luego, después, todos aquellos que se refieran a la cuestión temporal. Modo: el cómo, así, bien, mal, deprisa, despacio, bajo. Piensen en el verbo que ustedes quieran, como corría, aprisa, antes, corría, o como después, mañana, correrá, por ejemplo. De cantidad: muy, demasiado, suficiente, más, menos. De afirmación: sí, también. Negación: no, tampoco, vendrá, nunca, no vendrá, nunca, por ejemplo. De duda: quizá, quizá vendrá, acaso, etc. Bueno, y con esto, entonces, terminamos la presentación de los adjetivos y los adverbios. La idea del uso de los adverbios es similar a la de los adjetivos, en tanto que hay que utilizarlos teniendo la conciencia de que hay que usarlos de una forma precisa, digamos. Ustedes probablemente estén familiarizados con esto que decía García Márquez de su aversión hacia los adjetivos terminados en mente, terriblemente, absolutamente, digamos, acerca de los adjetivos, los adverbios, terminados en mente. Hay una como consideración formal, y es que cuando tenemos varios de ellos, se utiliza simplemente el mente en el último, como voraz, decidida y irremediablemente. No decimos vorazmente, decididamente e irremediablemente, sino se utiliza el mente únicamente en el último. García Márquez diría que no hay que hacer eso nunca, que hay que evitar los adverbios terminados en mente a cualquier costa. Yo creo que eso es una cuestión muy particular, es una cuestión de estilo, pero que los adverbios terminados en mente son algunos de los más fáciles, como de los que tenemos más presentes como modificadores de los verbos, adjetivos y adverbios. Y que por eso son los que más usamos. Y en ese sentido creo que sí valdría la pena revisar si utilizamos estos porque es la forma más fácil, o si estamos haciendo un uso consciente y más pensado, digamos, de ellos. Entonces, bueno, con esto termina la parte teórica de los modificadores. Y con esto también termina la parte teórica del curso, en el sentido de que, habíamos dicho, este es el último video que va a llevar a la última reescritura, que será una reescritura haciendo uso y modificando los adjetivos y los adverbios en sus relatos. Las instrucciones las voy a subir a Blackboard, estarán en la misma carpeta de instrucciones que los ejercicios anteriores. Y la idea es que, como siempre, ustedes el miércoles antes de medianoche suban sus relatos, suban sus nuevas versiones y trabajamos con ellas en la clase del jueves. Decía también que con esto se termina la parte teórica y en eso se termina también el primer bloque, de alguna manera. La siguiente sesión, es decir, no el jueves de la próxima semana, sino el otro, lo que haremos será ver
un lenguaje totalmente distinto a lo que hemos estado viendo en estas clases. Nos vamos a salir de estas nociones de gramática y las normas y las experimentaciones, y vamos a pensar en otros alcances, otras posibilidades, otras formas de entender otros lenguajes dentro de la creación literaria, especialmente dentro de la creación narrativa. Entonces, este es el último video. Les agradezco mucho su atención y nos vemos pronto.